Ok, seguimos con nuestra serie No te pertenezco. Hemos estado hablando sobre las adicciones y el problema que trae poder ser adicto a algo, a alguna situación. El pastor Edwin Cárcamo y el pastor Gustavo Cepeda nos estuvieron hablando de algunos elementos que nos pueden ayudar a salir de esas adicciones, pero sí entendemos claramente de que es peligroso una adicción y todo lo que conlleva. Sin embargo, hoy quisiéramos hablar de la mejor adicción. ¿Cómo es eso? ¿Hay algo en lo que yo puedo ser adicto que me puede traer un bien? Porque todas las demás cosas que ustedes hacen o que hacemos en exceso, pues trae un problema. Hay cosas buenas que nosotros podemos darle prioridad y darle importancia, mucha importancia, y hacerlas con exceso, que también pueden traer cosas malas. El pastor Edwin Cárcamo nos mencionó sobre la familia, nos mencionó sobre los estudios, el trabajo. Cuando le damos mucho exceso a esas cosas y no es con medida, pues puede traer un problema. Sin embargo, hay algo a lo que nosotros le podemos dar exceso, podemos hacerlo en exceso, podemos darle importancia, prioridad a nuestras vidas y va a llevar algo bueno a nuestro corazón, a las personas que están a nuestro alrededor también. Y pues esa es la palabra de Dios y de eso queremos hablarle hoy. Esa es nuestra mejor adicción, porque todo en exceso es malo, menos la palabra de Dios. Y es más, Dios nos anima y nos reta a que la busquemos todo el tiempo. En Deuteronomio capítulo 6 nos reta y nos anima también a eso. Dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y después nos anima, después de que nos dice que completamente lo hagamos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, estarán ahí latentes siempre. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y dice andando por el camino, o sea, dentro de la casa y fuera de ella, Dios quiere que estemos exponiéndonos a la palabra de Dios de diferentes formas. Y dice también, y al acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento, en todo tiempo. Es más, dice, si no es suficiente, las andarás en tus manos como una señal y estarán frontales entre tus ojos. Y dice también que las podrás escribir en los postes de tu casa y en las puertas. O sea, Dios quiere que tengamos en exceso la palabra de Dios en todo tiempo. Y hay cosas prácticas para poderlas tener en todo tiempo. Y esas son una de las cosas que Deuteronomio 6 nos menciona. Puede ser que hoy en día en tu celular lo tengas como un versículo recordatorio. O puede ser que sea el ánimo de memorizar, así como Ian, un capítulo o un verso de la Biblia. Pero hay formas para poder tener siempre en nuestra mente la palabra de Dios y lo que produce eso en nosotros. A tal grado que la palabra de Dios tiene el poder de hacerte sentir perdonado. Tiene el poder de que en medio de todas las pruebas y las circunstancias difíciles que hay en la vida, tú te puedas sentir perdonado. Porque no es el deseo de Dios y la Biblia no está ahí para que te sintas culpable, para que tengas un sentimiento de culpa que te carcoma el corazón y la mente, sino que todo lo contrario, que entendas el poder de Cristo, de que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día para que puedas tener vida eterna y puedas disfrutar de esa vida. Y también quiere que te sintas amado, porque para eso dejó la gracia de Dios, para que nos sintamos amados independientemente de que si lo merecemos o no, porque en realidad nadie se lo merece. Y también la Biblia tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para dar sabiduría, para que sea sabio. Dice en la palabra que hace sabio al sencillo. ¿Y quién es alguien sencillo? Pues alguien que toma decisiones a la ligera, alguien que es simple para decir las cosas, dice cosas que ofende con facilidad, pero sin embargo hay esperanza porque dice que le da sabiduría a la persona sencilla. Y también sirve para poder cambiar. Puede ser que estés lidiando con algo que ya a tiempos no lo puedes dejar por tus propias fuerzas, pero en la Biblia vas a poder encontrar ese poder para poder seguir adelante. También tiene el poder para darte autocontrol, que tengas autocontrol. O sea que en medio de las tentaciones y las pruebas
podás tener esa facultad de decirle que no a las tentaciones. Entonces eso se llama dominio propio, para poder vivir libremente. O sea, qué beneficioso y qué rico es poder vivir con libertad. Dice la Biblia, la verdad los hará libres, y su palabra es verdad. Así que nos anima y nos reta a poder vivir libremente, no esclavos del pecado. También para aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y también, como último punto, hay un montón de más, pero quisiéramos enfocarnos en estos, es relacionarte con Jesucristo. Tiene el poder para que vos puedas desarrollar una relación con Jesucristo, que puedas caminar con Jesús, que cuando te acostés sintas que estás disfrutándolo a Él, y cuando te levantes sintas que te levantás con Él, ayudándote, animándote, porque Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Entonces, la Biblia nos anima a eso, y hay un presidente de los Estados Unidos muy famoso que escribió algo acerca de este libro. Es Abraham Lincoln. Dijo, este gran libro es el mejor don que Dios haya dado al hombre. Todo lo bueno que el Salvador dio al mundo se comunicó por medio de ese libro, y de no ser por él, no podríamos discernir el bien del mal. Y es interesante entender, porque los tiempos son malos, y ahora dicen que llegarán momentos en los que probablemente hoy estamos, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, y entendemos todo eso. Y yo creo que las palabras del presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos se inspiraron mucho en el Salmos capítulo 1, el que nos compartía Ian hace poco, y yo creo que debería ser un salmo que lo tengamos bien presente en nuestras vidas. Dice lo siguiente, lo volvemos a mencionar para que se quede más: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. Dice que ni se ha sentado en silla de escarnecedores. O sea, escarnecedores se puede referir a personas que se burlan de la palabra de Dios, se burlan de los principios bíblicos. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahí lo disfruta, ahí es donde realmente tiene un gran interés. Y en su ley medita de día y de noche, otra vez, en exceso, todo el tiempo, de día y de noche. Y dice que esta persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Interesante la descripción que utiliza la Biblia, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el tamo se refiere a ese residuo seco que solo sirve para el fuego de las plantas. Ya puede ser paja, ramas. Entonces no así como los malos, que el viento los arrebata. Y dice, por lo tanto, no se levantarán los malos el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así que, porque Jehová conoce el camino de los justos, y la senda de los malos perecerá. Entonces, porque es como el tamo. Entonces, quisiéramos entender que el poder que tiene la palabra de Dios en nosotros nos ayuda a cambiar cosas. Y cuando nosotros la meditamos, hay cosas que suceden en nuestro corazón, cosas que podemos evitar. Y vamos a hablar de tres cosas que menciona el Salmo. Dice que evitas que los malos consejos parezcan buenos consejos. Estamos en un mundo rodeado de personas diferentes, donde todo el mundo tiene su ciencia, todo el mundo cree tener su verdad, y todo el mundo cree tener su propia sabiduría y creer que es correcta. Y muchas veces, como no conocemos los principios bíblicos, no sabemos si el consejo que nos están dando es el idóneo, el correcto, el ideal. Y dice que puede ser que hoy estemos recibiendo consejos que nos confundan o nos lleven a la perdición. Entonces, dependiendo del tamaño de tus convicciones y de tus principios, puede ser que si no estás entendiendo la sabiduría de la palabra de Dios y estás recibiendo cualquier otro consejo malo, estés siendo llevado de un lugar hacia otro, de un lugar a otro. Y esto es perjudicioso, esto es un prejuicio para nosotros, porque sencillamente a cualquier lugar que vayamos vamos a creer que es el correcto, y puede ser que nos lleve a la muerte. La misma Biblia lo menciona. Y también dice que cualquier decisión correcta, que parezca correcta, también la podemos evitar.
Hoy todo el mundo puede tomar una decisión y creer que es la idónea para nosotros. Tomar decisiones en nuestra familia que creamos que sean las idóneas para nuestra familia. Y entonces la Biblia te enseña cuál es el verdadero principio, cuál es lo correcto, qué es lo que realmente tenés que hacer, cuál es el verdadero plan de Dios para nuestras vidas. Entonces también podemos evitar disfrutar el mal, porque hoy muchos nos regocijamos en el mal, creemos que es lo correcto y lo compartimos y animamos a otros a hacerlo. Y una cosa es pecar y otra cosa es pecar y disfrutarlo. Yo sé que el pecado es muchas veces delicioso y lo queremos hacer, pero otra cosa es que animemos y le digamos a otros que lo que nosotros estamos haciendo es correcto. Y es lo que hay que hacer. Entonces la Biblia nos enseña a evitar eso. Cada vez más el pecado se va volviendo algo repugnante para nosotros. ¿Y qué pasa cuando nosotros no queremos evitar estas cosas? ¿Cuáles son las consecuencias que produce en nuestro corazón? Pues sencillamente dice el Salmo que somos como el tamo que arrebata el viento. Entonces, cualquier viento, cualquier soplido nos lleva de un lugar a otro y no tenemos dónde agarrarnos. No hay una base sólida de la cual nosotros podemos vivir. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues somos personas sin propósito, no sabemos qué es lo que Dios quiere, vivimos en soledad porque no tenemos la compañía necesaria para nuestras vidas. Ponemos nuestra compañía y la felicidad de nuestras vidas en personas que probablemente desarrollamos una expectativa sobre ellos y ahí realmente creemos que son los que nos van a hacer sentirnos felices y las personas fallan. No puedes poner las expectativas en las personas. Es más, la Biblia nos anima y nos reta a que pongamos nuestra mirada en Jesús, porque Él es la base sólida donde nosotros podemos vivir. O sea, construir nuestra casa sobre la roca y no sobre la arena. Porque cuando vienen las tempestades, cuando vienen los vientos fuertes, nos pueden llevar de un lugar a otro, de un lugar a otro. Entonces necesitamos que conozcamos la palabra de Dios y que las raíces se vuelvan cada vez más profundas y más territorio poder alcanzar para que podamos crecer más y más y nos volvamos más fuertes y más sólidos. Entonces, y ese es el detalle que menciona el Salmo, porque también cuando se medita en la palabra del Señor podemos adquirir cosas. Y hay 4 cosas que menciona el Salmo que nosotros podemos adquirir. Y una de ellas es que somos, dice, como árboles plantados. O sea, que prácticamente está hablando de que nuestras raíces se refiere a la fe y a las convicciones que nosotros podemos tener el día de hoy. Y son una fe y una convicción inamovible, así como un árbol plantado junto a corrientes de agua, inamovible. Entonces también nos menciona que vamos a estar junto a corrientes de agua. Y el agua produce ese alimento necesario, ese elemento necesario para que podamos seguir creciendo. Y vamos a crecer constantemente, no vamos a dejar de crecer. También dice que da su fruto a su tiempo. Y cuando habla de fruto, me recuerdo mucho al fruto del Espíritu, que dice que es paz, paciencia, benignidad, gozo, templanza, fe, mansedumbre. Y todas esas cosas dice que las da en su momento y en su tiempo. O sea, cuando vos te enfocás en meditar en la palabra del Señor, va a llegar un momento en el que vas a crecer y vas a ser maduro espiritualmente. Vas a poder alcanzar esa madurez necesaria para saber qué decisiones tomar, cómo vivir, qué cosas hacer. También dice que su hoja nunca cae. Qué interesante es esto, que su hoja nunca cae. Y puedo pensar que es como cuando nosotros estamos en lugares áridos y vamos y está aquel sol fuerte y encontramos un árbol grande y extenso y sus hojas provocan sombra. Y lo que primero que hacemos probablemente es irnos ahí, quedarnos ahí un buen rato, ¿verdad? Probablemente hasta que pase el sol o agarremos fuerza. Entonces, tu ejemplo realmente se vuelve mucho más grande, tenés mucho mayor influencia en otras personas.
Así que muchas personas probablemente se van a acercar a vos porque van a querer ser como vos, van a querer tomar las decisiones que tú tomas y van a querer realmente disfrutar de las cosas que tú disfrutas porque ven que estás siendo próspero. Y ese es el punto. La recompensa al final de esto es que todo lo que hace prosperará. O sea, prácticamente que lo que está mencionando la Biblia aquí es que vas a tener el visto bueno de Dios. O sea, es interesante que cuando probablemente en tu trabajo tengas una idea, algo que presentarle a tu jefe y se lo lleves y él te diga, hey, has estado haciendo un buen empleado, tus ideas nos dan resultados, así que este es el visto bueno. Y qué interesante es que en nuestra vida las decisiones que tomamos sean filtradas en nuestro corazón a través de los principios bíblicos para que Dios le dé siempre el visto bueno a las cosas que hagamos, porque otras cosas que antes eran importantes para nosotros lo dejaron de ser. Entonces me recuerdo un poco a la historia cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé a venir a la iglesia, porque era alguien que no quería ir a la iglesia. Mi mamá siempre me pasaba invitando, y yo no quería estar más con mi papá en los hobbies que mi papá tenía, y pues mi papá tenía unos hobbies que a mi mamá no le gustaban mucho, no son de esos hobbies que las mamás quieren que sus hijos tengan. Entonces, pero yo quería pasar tiempo con mi papá. Entonces, la situación se desarrolla en que viene un joven y me invita a su iglesia. Yo voy a la iglesia, me comparte el evangelio, entiendo el mensaje de salvación. Después soy retado a leer la Biblia, y cuando leo la Biblia, qué difícil, era un libro bien difícil para poder leer, más que era la Reina Valera. Después de eso, pues llegué a Primera de Samuel y leí la historia de David, y me la leí de sentada porque me fascinó bastante la historia y la pude comprender. Después de eso creo que mi corazón se fue animando y retando a involucrarme cada vez más en la iglesia, a tal punto que solo ahí quería pasar. Me quedé en la clase de inglés. Siempre he sido malo para el inglés, las personas que me conocen lo saben, no me gusta decir palabras en inglés por eso mismo. Entonces me quedé en inglés y mi mamá me dice, hey, ¿qué pasó que te quedaste en inglés? Vos solo en la iglesia querés pasar. Yo quería que fueras a la iglesia, no que vivieras en ella, me dice mi mamá. Y yo me pongo a pensar que muchas veces es probable que estemos deteniendo el crecimiento de nosotros mismos y de otras personas. Yo quiero mucho a mi mamá y hoy no es la mujer que era hace mucho tiempo, porque la palabra de Dios también ha ido trabajando en su vida. Y le dije a mi mamá, no mamá, mira, ve, a partir de este parcial que viene, te lo prometo que voy a sacar 90 para arriba. Y yo cuando me hice esa promesa, pero déjame ir a la iglesia, le digo. Cuando hice esa promesa, me puse una soga del cuello. No sé cómo, pero saqué 98. Saqué 98. Entonces, es bien importante y entender que de ese punto hacia acá, Dios me ha usado y Dios ha tenido mucha gracia en mi vida. Así que sigamos trabajando y sigamos trabajando en conocer a Jesucristo. Como Pablo lo dice, ¿verdad? Dejo todo lo tengo por basura a fin del conocimiento de Jesucristo. Y también hay otro presidente, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, tuvo algo que decir en cuanto a la palabra de Dios. Y dijo, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Es imposible. Y cuando habla de gobernar es porque la Biblia tiene el poder para gobernar naciones. Tiene el poder para gobernarlas bien y para gobernarlas mal, y lo hemos visto, lo hemos presenciado. Gobernadores que utilizan la palabra de Dios para engañar a las personas creyendo de que es algo bueno, porque la Biblia es una espada de doble filo. Entonces necesitamos realmente apropiarnos de ella y utilizarla primero para nosotros mismos, porque la Biblia no se trata de un libro que fue hecho para todos los demás menos para mí. Es todo lo contrario. Primero fue hecho para que yo lo entienda y lo ponga en práctica, y después enseñarle a otros con mi vida, con mis acciones. Y hay una historia, la historia de un rey de Israel, en una época muy difícil dentro del pueblo, porque en ese momento habían quitado la ley de Jehová. Y ya el pueblo no tenía una forma para poder dirigirse correctamente como Dios quería. Es más, el pueblo estaba adorando otros ídolos, otros dioses. En los lugares altos venían y ponían altares para el dios Baal.
Y entonces Dios levanta a un rey, y ese rey es Josías. Tenía 8 años, dice 2 Crónicas 34 del 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. 8 años, era un niño pequeño, no tenía la palabra de Dios y comenzó a reinar. Pero en medio de ese momento que estaba ahí en el pueblo de Israel, él mandó a construir el templo, a renovarlo. Y entonces ahí encontraron un pergamino perdido de la palabra de Dios, de los escritos de Moisés. Y cuando leyó el libro se dio cuenta del grave error en el que estaba el pueblo. Y con humildad se humilló ante Dios, rasgó sus vestiduras y le dijo al pueblo cómo tenía que vivir, cómo Dios quería que lo hicieran. Y mandó a quitar los lugares altos de las adoraciones a los otros dioses, los derribó y empezó a cambiar el rumbo de la historia de Israel en ese momento. Y continúa el verso y dice: este niño, después de siendo joven, hizo esto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Así, o sea, nunca se apartó, en ningún momento lo hizo, porque estaba centrado en cuál era lo recto delante de los ojos de Dios. Así que quisiéramos animarlos y retarlos a que la Biblia pueda ser poderosa en nuestro corazón, pueda ser poderosa en nuestra forma de vivir, en nuestros pensamientos. Tal vez pudiéramos decir que el ánimo es, si hoy tal vez no la lees media hora, no la lees 1 hora, no meditas en ella durante todo ese tiempo, agarrá un verso, 2 versos, dedicarle 5 minutos, 15 minutos, que poco a poco vaya transformando tu corazón. ¿Qué le parece si le pedimos eso al Señor? Señor, te damos gracias porque tienes en nosotros el deseo de darnos tu palabra para que pueda transformarnos. Señor, quisiéramos tener el ánimo y el deseo para que tu palabra realmente se quede en nuestra vida y sea la que mueva nuestras acciones. Así como dijo el rey David, así como dijo en el Salmo, que dijo: una cosa he demandado y esta buscaré, que me encuentre yo en la casa de Jehová todos los días de su vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo. Y también, Señor, queremos entender de que es mejor vivir un día en tu casa que 1000 años separados de ti. Realmente entendemos y comprendemos que tu palabra es verdad. No queremos ser, Señor, como el tamo que arrebata el viento. Quisiéramos plantarnos con convicciones firmes, entender de que eso vale más, Señor, que los deseos de este mundo, porque todas esas cosas pasan, pero lo que tú haces, Señor, en nuestra vida permanece para siempre. Señor, te pedimos que podamos amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.